Padre, gracias por tu presencia hoy aquí. Te damos gracias, Señor Jesús, que vuelves pronto. Te damos gracias, Padre, que los que nombramos el nombre de Cristo estamos ansiosos por ese día cuando llamas a tu novia a casa, de estar en ese lugar que tú has ido a preparar para nosotros, y nosotros ansiamos ese día. Y oro esta mañana al estudiar el libro de Apocalipsis, que seamos más preparados, más conscientes y alertos de esas señales que vienen, y en particular, al ver las 4 iglesias, danos sensibilidad para saber cómo esto aplica a nosotros personalmente, individualmente. Pedimos por el Ministerio de Niños que ahora está reuniéndose, Señor, por esos niños, que ellos sepan de un Cristo que los atesora. Y esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Levanta la mano si necesitas una y te la van a traer. Como todos ustedes, cuando el coronavirus llegó, Sue y yo pasamos mucho más tiempo en casa, así que decidí hacer un reloj de unos cuchillos viejos que teníamos por ahí. Y esto es lo que usamos. La manecilla del horario está hecha con un cuchillo grande de carnicería. El minutero está hecho de un cuchillo de cocina más pequeño y la cara del reloj está hecha de una piedra de afilar redonda. Desde que hice este reloj, no ha habido un tiempo que hemos pasado embotados. Bueno, el libro de Apocalipsis señala muchas cosas, muchos tiempos, pero nuestro propósito principal para este libro es recordarnos del pronto e inminente regreso de Cristo. Es tan fácil olvidar el tiempo en que estamos viviendo. Ralph Waldo Emerson dijo, una de las ilusiones de la vida es que la presente hora no es la hora decisiva, importante. Una de las ilusiones de la vida es que la presente hora no la vivimos como decisiva e importante. Entonces oremos que nuestro estudio de Apocalipsis nos recuerde que la hora en que vivimos es una hora decisiva e importante. La última semana terminamos con el verso 9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en el libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, como dijimos la semana pasada, estas eran iglesias actuales durante la época de Juan, en Turquía. Y yendo al versículo de hoy, 12. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Lo primero que vemos aquí son 7 candelabros de oro. Algunos señalan a la menorá que se encuentra en el templo en Éxodo 25, pero estos parecen ser candelabros individuales, siendo cada uno un candelabro representando a las 7 iglesias. El candelabro es de oro y el oro representa la deidad, la gloria de Cristo, y el aceite que alimenta esos candelabros representa al Espíritu Santo. Luego tenemos una fotografía de Jesús en el cielo en verso 13 y lo encontramos parado
en medio de los 7 candelabros. Dice que Jesús está vestido de una túnica larga con una banda de oro en el pecho. En griego, esa túnica significa una que va hasta el suelo, y esta es la vestimenta de los sacerdotes. Y dice que su cabello es blanco como la nieve. Y esto habla más de la pureza completa de Jesús que de su edad. Encontramos la misma fotografía en Daniel 7. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas. Y se nos dice que sus ojos, aquí en Apocalipsis, son como llamas de fuego. El fuego habla de la búsqueda de justicia de Dios y de su juicio divino, quemando todo menos lo que queda después del fuego, solo aquello que es puro. Y los pies de Jesús dice que son de bronce. Y muchos saben, pero en la Biblia el bronce representa juicio divino. También habla del altar de bronce, la serpiente de bronce, que significa el juicio divino. Y en el 15 dice que su voz tronaba como potentes olas del mar. Este es el mismo o la misma voz majestuosa que leemos en Salmos 93. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Ahora, en griego, la palabra para agua es idar, y habla del agua de un río, fuentes, en pozos de agua, en albercas. Si eres como Noé o Jonás. No, está bien. Uy, uy. ¿Qué hago yo para ganarme la vida? ¿Pueden subir el sonido un poco? También puede ser para cascadas o las olas del mar. ¿A cuánto les gusta el sonido de las olas? Es lindo dormir con esas olas. La próxima vez que escuchas cascadas o las olas del mar, piensa en prepararte para reconocer la voz de Dios. Es poderosa la voz. Y después al verso 16 dice esto. Tenía estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Verso 16 dice que sostenía 7 estrellas, y en griego es aster, y tiene un solo significado. Es estrella. Tenía 7 estrellas en su mano derecha. Imagínate eso, 7 estrellas. Y es el significado de esta espada larga saliendo de su boca. Habla de una espada específica. En griego es romfía, y significa una larga y pesada espada, a diferencia de una espada que usaban los romanos en el combate. No es una espada larga, no es una espada chica, sino larga y grande. Y también se aparece después en Apocalipsis, en el mismo contexto. Verso 15. Salía de su boca una espada afilada para derribar las naciones. Él gobernará con vara de hierro, esa misma espada. Y sabemos que es la palabra de Dios por el libro de Efesios, que dice en 17, póngase la salvación como casco y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y esta palabra es el arma que Jesús usa para dominar sus enemigos. Y de la misma manera, la palabra nos dice que debemos usar esta misma espada que salga de nuestra boca en nuestras mismas o propias luchas y batallas. Segunda de Corintios. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.
Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y verso 16 dice que su rostro era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor, brillante que a los ojos humanos es inaccesible. Primera de Timoteo lo dice. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Y verso 17, seguimos. Y cuando lo vi, o sea, Juan, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Lo primero que dice es no tengas miedo, no temas. No temas se encuentra 331 veces en la Biblia. 331 veces. Amor es una palabra importante en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra 310 veces. Pero temor, no temas, 331. Orar es una palabra importante y se encuentra 313 veces en la Biblia. Pero no temas es 331 veces. ¿Por qué Dios lo dice tan seguido? Porque quiere que lo creamos. ¿Y por qué? Porque hasta que lo hagas, hasta que no temas, Él sabe que tendrás temor de venir ante su presencia. Y es por esto que Dios diseñó tu salvación como puramente como un regalo. Todo Él, nada de ti, no porque lo que tú hiciste, pero por lo que Él hizo. Porque si tú crees que tu salvación o incorrectamente crees que tu salvación está basada en cualquier grado en tus obras buenas, tú vas a terminar temiendo a Dios, tenerle miedo. Vas a tener miedo a entrar a su presencia porque tú crees que tus pecados de hoy o de ayer te van a alejar de Dios. No temas. El perfecto amor echa fuera el temor y Él te ama perfectamente. Versos 17 y 18 dice, yo soy el primero y el último. En griego, primero es protos y significa primero en rango o lugar. El griego, la palabra último es eschatos y habla del tiempo, del eterno, hasta el final más lejano. Y Juan hace eco de esto en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Cristo eterno preexistente. En verso 18, Jesús dice, tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba. Y en otra versión dice muerte y el Hades. En otra versión dice tengo las llaves del infierno y de la muerte. En la época de la muerte y resurrección de Jesús, Cristo le quitó a Satanás la autoridad que el pecado de Adán le había dado a Satanás sobre la muerte y la tumba. Jesús habla de la caída de Satanás en Lucas 10:18. Sí, dijo Jesús, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Alguna vez pensaste lo bendecido que somos de vivir en este lado de la cruz, de no vivir antes de la muerte y resurrección de Jesús, que todavía no vivimos bajo el sistema sacrificial, sino que vivimos en este día? ¡Qué bendiciones para nosotros! Y en verso 19, Jesús nos dice, o nos habla de 3 categorías del tiempo en el que cae este libro.
Dice, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Lo que viste es capítulo 1, lo que ya ha hablado. Lo que sucede ahora son las 7 iglesias en capítulos 2 y 3, las iglesias en existencia cuando escribe Juan. Y número 3, lo que vendrá es capítulo 4 hasta 22, todos los eventos que van a suceder más adelante. Y yendo al verso 20 dice esto: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Dice 7 estrellas o los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que son las 7 iglesias mismas. En griego, la palabra ángel es ángelos y significa mensajero, normalmente angelical, pero podría ser un mensajero humano. Se usa 185 veces en el Nuevo Testamento y solo 7 de esas veces habla de un mensajero humano. Todos los demás son angelicales. Entonces, aunque algunos dicen que estos mensajeros son los 7 pastores de las 7 iglesias, yo creo que es más probable, tú puedes decidir, pero para mí es más probable que se refiere a 7 ángeles que tienen autoridad sobre estas 7 iglesias. Y de nuevo, para mí, trae matices de Daniel 10, donde Daniel ora y un ángel le aparece 21 días después. Daniel 10. Entonces dijo el ángel, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días, dice el ángel, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Aparentemente, por este texto, hay ángeles caídos que tienen autoridad y son dados tareas sobre regiones del mundo. Claramente este es el caso aquí. Y puede ser, y también sucede con los ángeles buenos que tienen autoridad sobre regiones y personas. En Hebreos nos dice que la tarea de un ángel es servirnos. Hebreos 1:14. Por tanto, los ángeles solo son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Y en algunos pasajes sugieren que tú y yo tenemos quizás un ángel específico asignado a nosotros, un ángel individual para cada persona. Y esto se ve en Hechos capítulo 12, que Pedro está en prisión y viene el ángel y abre las puertas y es liberado y va a la casa donde la gente está orando y toca la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Y con tanta fe dijeron, estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Ahora, yo no digo que era su ángel, yo digo que aparentemente para la iglesia primitiva, cuando decían que debía ser su ángel, ellos entendían que había un ángel que había sido asignado a Pedro, no cualquier ángel, sino su ángel. Entonces, como en Daniel, el pensamiento aquí en Apocalipsis puede ser que cada de estas iglesias tiene un ángel específico asignado para cuidar de ello. Y al pensar en eso, tú sabes que un día vamos a recompensar a los mismos ángeles. 1 Corintios 6:3 dice, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles en el cielo? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes. Entonces, si nuestra iglesia tiene un ángel, ¿se imaginan
¿Cómo será eso? Recompensarlos en el cielo. Tenemos un ministerio de niños en la iglesia, tenemos de la despensa de comida, tenemos ministerio de skate, U-Turn, refugio de mujeres, puerta de esperanza, estación de radio. Es un ángel muy ocupado. Está corriendo mucho. ¿Saben lo bueno que será llegar al cielo y agradecer a ese ángel por ese ministerio donde tú estabas involucrado? Si estabas con los niños, es averiguar qué hizo el ángel cuando tú enseñabas esa clase y cómo él te ayudó. Ese día va a venir, amigos. Eso es muy lindo. Y en el cielo vamos a poder recompensar, agradecer y reconocer a los ángeles. En griego, krino, reconocer es aprobar, estimar, elegir, tener una opinión concerniente a. Y como descubriremos, los ángeles están muy ocupados en el libro de Apocalipsis. La palabra ángel se usa 201 veces en el Nuevo Testamento, 201, y 51 de esas referencias, un cuarto de todas las referencias de ángeles, está en este libro. Y después Jesús dice que escriba una carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Ahora vamos a ver la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a mirar un poquito de trasfondo. Éfeso está enumerada primera por una razón. Era la ciudad más grande de Asia, con una población de 200,000, presumía de el puerto más grande de Asia, que significaba que tenía un comercio grande en la región. Era una ciudad libre por Roma, significando que no tenía tropas romanas. La ciudad era libre de gobernarse sola. Y anualmente celebraban los Juegos Atléticos más famosos del mundo, que atraía mucha gente de toda Asia. Éfeso tenía también el banco más grande de su época, que estaba en el templo. Y pueden saber que en ese tiempo se guardaba el dinero en los templos. Así como nosotros llevamos al banco, ellos depositaban en el templo y después sacaban su dinero ahí también. Éfeso también era el centro de la adoración a Diana. Ostentaba el templo de Artemis o Diana. El templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo tenía 500 pies de largo, como 2 canchas de fútbol, y 220 de ancho, el ancho de una cancha de fútbol, y columnas de 80 pies de alto, es de 8 pisos, 120 de ancho y columnas de 80 pies. Y esta diosa Diana no era hermosa, tenía muchos pechos que representaban la fertilidad. También era un centro para las supersticiones paganas en lo oculto, donde en el templo prescribían drogas y amuletos para toda clase de enfermedad, infertilidad y la mala fortuna. Y ellos lo veían como remedios infalibles. Y Vernon McGee dice esto sobre la adoración. Alrededor del templo de Diana se realizaron las formas más grosera de inmoralidad. Probablemente fue adorada por más personas que cualquier otro ídolo. Los adoradores se gratificaban con los ritos básicos de la religión sensual, y las orgías eran alimentadas por el alcohol, eran odiosas, más salvajes, y eran excesivas y viciosas. Y era un culto a Diana o a Cibela. Éfeso también era un sueño para los efesios. Era un lugar donde podía escapar un criminal al templo y pedir asilo. Y podían pedir ayuda. Aún esclavos fugitivos estaban seguros en ese precinto. Es asombroso. ¿Se imaginan cómo se habrá visto eso? Donde podían venir los criminales y estar seguros. La personalidad, el ambiente del precinto.
Y vale la pena notar que Pablo ministró más tiempo en Éfeso que en cualquier otra ciudad. También esa ciudad donde Pablo tuvo su propio choque con Artemis o Diana de los Efesios en Hechos 19. Entonces, escucha los pensamientos de Jesús sobre esta iglesia de Éfeso. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La primera cosa que noto aquí cuando lo leo es cuánto más suave es la voz de Jesús aquí que la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Déjeme explicar. En el Antiguo Testamento, Dios raramente elogiaba a las personas antes de castigarlos. Vemos las palabras de los profetas que universalmente eran palabras que solo señalaban los fracasos de las personas, pero jamás, no me puedo acordar de alguna vez que hablaba o incluía las buenas obras también. Y Juan capítulo 1 señala esto, porque hay una diferencia de su voz en el Antiguo Testamento versus el del Nuevo Testamento. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, la rigidez de la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad estaban en el Antiguo Testamento, pero había una diferencia en la voz de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento y cómo oyes aquí lo de Jesús a las iglesias que los alaba por algo. Hebreos 14:15 habla de esto. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó a todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Él vivía en un cuerpo humano y él pudo tener las mismas tentaciones, pero no pecó. Y encontramos esta gracia agregada en todas las cartas a las iglesias. Cada una comienza con Dios alabando a las iglesias, a los miembros de iglesia. Dice, yo sé las cosas que han hecho, trabajo duro. Yo sé que no toleran a gente malvada, que no permiten a alguien que alguien hable o enseñe a menos que enseñe la verdad de la palabra. Y cuando sufriste, lo hiciste pacientemente y nunca alejaste de mí. Esa es la alabanza de Jesús. Pero entonces Jesús dice algo que anda muy mal en esta iglesia, verso 4. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La queja de Jesús, el reclamo de Él, es que han dejado su primer amor. En griego, no significa primero en cronología, sino primero en prioridad. Y esta falta de amor no siempre fue así en Éfeso. 30 años antes, Pablo escribió esto sobre la iglesia de Éfeso en 1:15. Dice Pablo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Empezaron bien. ¿Qué pasó? 30 años después, esta iglesia estaba en su segunda generación de creyentes y era obvio que había un enfriamiento en su devoción a Jesús, una apatía creciente. Y esto siempre ha sido el ciclo histórico de la iglesia. Primero una fuerte devoción, luego un progresivo
enfriamiento del amor a lo espiritual. Luego el amor a Dios es reemplazado por un amor por las cosas del mundo, que lleva a hacer concesiones y una corrupción espiritual. Y si no es corregido, termina en apartarse de la fe y la pérdida del testimonio espiritual. Y por último, el juicio de Dios. Entonces, una pregunta: ¿dónde estás tú y dónde estoy yo en esta secuencia? ¿Todavía tienes una fuerte devoción para el Señor? ¿Sigue siendo Jesús tu primer amor? ¿O estás enamorado de las cosas de este mundo? Y si has caído y te has apartado de tu primer amor, ¿qué te llama Dios a hacer al respecto? Él nos dice en verso 5, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo primero que dice, la primera palabra es recuerda. La memoria es algo maravilloso. Se ha dicho que Dios nos ha dado una memoria para que podamos tener rosas en diciembre. Nos ha dado una memoria para tener rosas en diciembre. La misma idea se lleva a cabo aquí. ¿Tú recuerdas cuando diste tu vida a Cristo por primera vez? ¿Te acuerdas la emoción, la gratitud por lo que Jesús hizo por ti, por morir en la cruz, por dar su vida como intercambio por un malvado como yo? Si tú estás en un estado de reincidencia, de apartado, Jesús dice que el primer paso es volver a la memoria de aquellos preciosos días. Puedes volver a ellos al recordarlos. Muchas veces Sue y yo nos sentamos con matrimonios en consejería cuando están muy enojados uno con otro y están combatiendo uno con otro y se sientan en lados opuestos del sofá y al pasar la noche se va suavizando un poco y a veces terminamos diciendo: ¿qué te atrajo originalmente a tu compañero o compañera? Y sus rostros cambian y se encienden sus ojos y se recuerdan cuando ellos salían y hablan en términos de por qué encontraron tan hermoso su cónyuge en ese tiempo, y todo el ambiente cambia. Y a veces decimos al final, oremos, y se toman de las manos porque se recuerdan esos tiempos. Recuerdan su primer amor. Y Jesús dijo lo mismo para aquellos que se han apartado. El primer paso es recordar. Cuando yo hablo a las personas que realmente están apartados y están en medio de ese estado, pero una vez eran cristianos comprometidos, y nunca he visto una excepción a esto cuando yo les pregunto o les digo: ¿te recuerdas cuando caminabas con el Señor? Y ellos decían sí. Era un tiempo hermoso, ¿no es cierto? Y dicen sí. ¿A dónde preferirías estar, allá o acá? Nunca una excepción he visto. Dicen, preferiría estar allá. Y le digo, ¿sabes? Tú puedes ir ahí. Y empieza a decir, no, no sé. Tienen todas las excusas. Pero cuando recuerdan, traen a memoria ese lugar donde preferirían estar viviendo. ¿Y cómo volvemos? En Apocalipsis 2:5 dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas, las primeras obras que hacías al principio. Si vas por mal camino, lo primero que necesitas hacer es arrepentirte, o sea, volver en otra dirección. Y aquí quiere decir volver a las cosas que solías hacer cuando tú caminabas con el Señor. ¿Y cuáles son esas cosas que tienes que hacer para estar en ese lugar con el Señor? Cuando te mantenías cerca del Señor, tú le sabías escuchar. Escucha, ¿cómo pretenderías permanecer cerca de tu esposa o esposo si nunca le hablas? Sin hacer eso, ¿cuánto tiempo crees que
tu relación va a mantenerse vibrante y fuerte si nunca le hablas o nunca le escuchas. Lo mismo con Jesús. Si tú no lees tu Biblia en forma regular y diariamente, tú vas a apartarte. Tú has dejado de escuchar. A menudo me han escuchado decir esto, que si yo dejaría de leer y orar cada día, en 2 semanas volvería a ser quien era antes, porque mi carne es muy fuerte. Cuando yo me salvé, Dios puso pata para arriba mi vida. Todo mi mundo cambió de una manera hermosa. Y yo estaba tan agradecido, porque yo estaba deprimido, quería suicidarme. Y en una noche, mi mundo explotó en esperanza y en expectativa. Y me acuerdo que, aunque mis problemas no se fueron, pero me acuerdo que caminaba por la calle y al caminar y hacer los pasos, yo cantaba esta canción. Yo no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver a los pecados que yo tenía, Jack. No quiero volver, no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver a todos los pecados que yo tenía. No quiero volver y no quiero volver. ¿Tú quieres volver? Yo no quiero volver. ¿Y sabes cómo uno no se vuelve atrás? Uno sigue escuchando al Señor y te mantienes en una relación. No es por osmosis que tú vas en el carro y mantienes tu Biblia a tu lado. No, esa no es para una relación con Dios. Tienes que volver y hacer las primeras obras que hacían una diferencia al principio. Entonces, ¿cómo se aplica hoy la lección a mí? Yo abandonaría mi responsabilidad y no quisiera pararme ante Dios en el día de juicio, porque yo habría fallado en mi llamado como maestro y pastor si no termino esta mañana con un llamado para volver a tu primer amor. Y quizás tú no te has apartado, pero quizás sabes que te has ido yendo un poco. Cuando pienso en apartarme, pienso en una nave especial en el espacio y hay un astronauta que está atado, que está flotando en el espacio y de alguna manera se desconecta esa conexión y él va volando por el espacio lentamente. Eso sí, es aterrador, pero esto es más aterrador, de no estar conectado al Señor, es espantoso. Cerremos en oración. Con cada ojo cerrado y cada cabeza inclinada, sé valiente. Si tú te has apartado en cualquier grado y tú quieres volver al primer amor, levanta tu mano. Gracias por tu mano. Gracias por tu honestidad. Padre, tú has visto cada mano. Tú conoces cada corazón. Señor, esto no tiene que ver con orar de una manera que oramos en fe, que tú vas a hacerlo. Tú nos has dado pasos, nos has dicho cómo hacer esto. Primero recordar, pensar en esos primeros días, cómo era tan fresco y real, cuando agradecías tanto lo que Él estaba en la cruz por ti y veías esa sangre derramándose por ti. Y luego vuelves y haces esas primeras obras, esas disciplinas que te mantienen en esa relación, que te mantiene escuchando y hablando a tu Salvador, a tu mejor amigo. No es tan difícil, pero sí necesita un compromiso. Y pido, Señor Jesús, no me gustan los mensajes que no tienen aplicación. Por favor, Señor, recuérdanos estos compromisos. En la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, que hagamos esas cosas como lo hacíamos al principio. Si estás escuchando en la radio o por internet, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿por qué no querrías comenzar esta relación? Nunca habrá alguien en la faz de la tierra que no pueda amarte tanto como Dios te ama. ¿Por qué no quisieras eso? Si quieres comenzar esa relación, lo puedes hacer ahora, solo haciendo una oración, y Él perdonará
tus pecados y empezar a caminar contigo. Haz esta oración en tu corazón. Yo reconozco que he pecado, Padre, y que he cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesús como mi Salvador personal y Señor, reconociendo tu muerte en la cruz como un pago sustituto por mi pecado, tu muerte por lo que yo hice. Gracias, Jesús. Y ahora, Padre, ayúdanos a todos a vivir vidas que te honran y que podamos contarles a otros acerca de un Salvador que los ama tanto como nos ama a nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén.